Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes en este miércoles 30 de enero de 2019. Un placer enorme. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Hoy en el programa me acompaña el candidato a la presidencia de la República por el partido FMLN, Hugo Martínez, con quien analizaremos el camino recorrido en este periodo de campaña que está a pocas horas del cierre. Gracias, bienvenido, candidato. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto compartir con usted y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Como no les pegó eso, ahora están tratando de hacer una vinculación con mi rúbrica, que como todos sabemos y todos los abogados saben, no tiene ninguna validez en la firma de un recibo ni de ningún ¿No recibió documento ningún oficial. sobresueldo usted? No, lo digo categóricamente, no recibí ningún sobresueldo y creo que se debe de investigar y ese tipo de prácticas definitivamente no van a existir en mi gobierno. Ahí está mejor la aproximación para apreciar los dos, digamos las dos formas, ¿no?, en las que se muestra. No sé si la podemos, ahí está, ¿sí? Ahí está, para tener un poquito más de aproximación en ella. Algunos exfuncionarios, según la investigación, como por ejemplo el presidente del Banco Central de Reserva, según textualmente tiene el contenido de esta información, sí acepta que recibían sobresueldo. Tenemos el caso de la ministra de Salud, la doctora Rodríguez, que también sí lo aceptó, y no recuerdo quién es el otro que aparece también en esto. Bueno, cada quien responde por sus actos, sí, ¿verdad? Y yo voy a responder por los míos y por eso estoy ¿Nunca pidiendo firmó que un documento de recibir eso? No, en absoluto. Y yo tengo una mente muy de ingeniero, ¿verdad? Y para mí una firma es la constancia de algo que uno está dispuesto a asumir, ¿verdad? Y por eso la firma no se pone en cualquier lugar y en ningún momento he firmado ni rubricado, voy a decirlo así, porque hoy hasta mi rúbrica ha salido a bailar. En ningún momento he firmado ni rubricado ese tipo de recibos o lo que sea para hacer constancia de que recibí un ingreso de parte de Presidencia de la República. O sea, rechazo categóricamente. Okay. Era una práctica común en gobiernos anteriores y, digamos, era algo normal comprender de que un funcionario que llegara a asumir un cargo público, el salario seguramente no compensaba la actividad profesional que afuera en el ejercicio privado hacía y que por esa razón se hacía. No es el caso suyo. No es mi caso, no es mi caso, te voy a decir francamente, en otras instancias donde yo trabajé, en el ínterin de que salí de canciller de un periodo y entré en el otro, pues tenía un mejor salario, pero no es el caso. Nosotros veníamos hablando de la remontada desde la segunda quincena de diciembre, los primeros días de enero, y entonces algunos decían que era puro bluff, ¿verdad? Que no era cierto, etcétera. Bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen más de 120,000 personas concentradas y un mapa a escala donde refleja las 14 cuadras que abarcó nuestra concentración desde el centro de gobierno hasta por el reloj de Flores y la concentración que hizo otro partido que la hizo en la Plaza Barrios, que solo en la Plaza Barrios nosotros la llenamos solo con los veteranos y veteranas del Ejército y del FMLN. Entonces esa remontada, Ernesto, ha preocupado a algunos que ya daban por, casi que por realizadas las elecciones y ya daban por hechos ciertos resultados de un globo que se había venido inflando artificialmente. Y así como se infla artificialmente, así se desinfla también. Y por eso vemos cada vez las reacciones más virulentas. Ya Karina y yo veníamos enfrentando ataques desde hace un par de semanas, desde que empezó la remontada. Y realmente somos personas forjadas en la lucha y no nos vamos a asustar por eso. Pero te digo, Ernesto, esta situación los ha puesto tan nerviosos que aún en todos mis años de jefe de campaña no había visto unas cochinadas como las que estoy viendo ahora y ni modo, ¿verdad? No era
hay que enfrentarlas. De personas como algún momento quienes dicen es empleados públicos presionados, como en algún momento No, salieron. esto es totalmente mentira. ¿Cómo va a ir un empleado público presionado un día domingo? O sea, ahí la gente fue por su propia voluntad. Gente del partido muy buena, pero hay gente fuera del partido que también es muy buena. Entonces yo no me caso con un gabinete monotemático, con un gabinete de un solo sector. Es más, ya he dicho que el 50% de nuestro gabinete van a ser mujeres, la mayoría caras nuevas, o sea, gente relativamente joven, pero también vamos a tomar en cuenta a compatriotas en el exterior para formar parte Funcionarios de que han gabinete. estado en gobiernos en el actual y en el anterior podría estar si usted gana la presidencia. Bueno, eso depende. Uno no puede descartar de manera generalizante. Yo ya dije, por ejemplo, que Nelson Fuentes, el actual ministro de Hacienda, es un funcionario que seguramente va a estar en el próximo gabinete de gobierno. Él es un funcionario que entró a este gabinete hace unos meses. Sí, efectivamente, y hace 15 días yo presenté las 3 medidas y las 10 políticas contra la corrupción y por la transparencia. Las 3 medidas yo les decía a los demás candidatos, no esperemos hasta las elecciones. Bueno, ahora ya es difícil porque estamos a 4 o 3 días de las elecciones, pero les decía, miren, ¿por qué no aprobamos? Número 1, que los delitos de corrupción no prescriban. Número 2, que se aumenten las penas a las personas que han sido condenadas por corrupción. Y número 3, que se garantice que todos los activos de la gente que se ha quedado con recursos del Estado, que se ha robado recursos del Estado, todos esos activos regresen al Estado. Para eso se pueden hacer modificaciones a la ley de extinción de dominio para garantizar una aplicación efectiva. Pero no contestaron. No les interesa. Nosotros somos los únicos que hemos hecho ese planteamiento. Y luego las 10 políticas, pues está todo el tema de convertir a la Corte de Cuentas en una Contraloría, está el tema de la política de cero despilfarro, está el tema también de elevar el nivel de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, porque ahí es donde pues se determina con cuánto ingresa uno a una gestión determinada. Bueno, nuestra meta es, y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer dentro de las leyes para ganar esta elección en primera vuelta. Hay analistas, hay gente que dice que probablemente habrá segunda vuelta porque hay 3 candidatos que tienen niveles de respaldo. Ayer me lo decía el presidente del tribunal en este mismo lugar donde usted está. Decía, bueno, por los números, por experiencia, solo puedo decirle, creo que nosotros debemos de prepararnos para una segunda vuelta. Claro, y lo empezaron a atacar por eso, imagínate, Ernesto, ¿cómo lo voy a atacar si es una probabilidad? ¿Está dentro de mis metas ir a segunda vuelta? Pues no, mi meta es ganar en primera vuelta y me imagino que la meta de cada candidato es ganar en primera vuelta. Pero eso no significa que no consideremos otros escenarios y que no... Y eso no significa que nos vamos a pelear con el mensajero. ¿Por qué yo voy a empezar a maltratar al presidente del Tribunal Supremo Electoral únicamente porque está esbozando un escenario? Mira, esta gente está tan nerviosa que denunciaron cortes de energía eléctrica para el día de la elección. Y ahí salió la empresa de energía eléctrica aclarando que ningún corte está previsto. Entonces, ese tipo de juegos, ese tipo de maniobras lo hacen, voy a ocupar un término súper popular, ¿verdad? Que es matando su chucho a tiempo, ¿verdad? Están preparando condiciones porque saben que no les dan los números y precisamente por eso al tiempo que nosotros hemos tenido una remontada en apoyo, ellos han tenido una remontada pero en campaña sucia y en ataques hacia nosotros. Gente que había sido, digamos, sorprendida, que estaba molesta y que estaba buscando otras alternativas, y ahora que ven que es puro bluff, que es puro globo, el planteamiento de ese candidato, están regresando con nosotros, y por eso es la furia, la rabia de ese candidato y de su círculo íntimo, que ¿a dónde estudiaron toda su vida para hacer campaña sucia y si no la hacen pues se quedan sin empleo, ¿no? Primera, segunda vuelta, ¿a dónde vemos a Hugo? Si es una segunda vuelta, ¿a dónde vemos? Nuestra meta es ganar en primera vuelta. Si eso no sucede y hay otro escenario, nosotros vemos liderando las preferencias en la segunda vuelta. Puede, si partamos de un escenario tan negativo, no pasa a segunda vuelta Hugo Martínez,
¿A dónde estaría el voto del Ese escenario después del domingo está fuera del mapa, ¿no? Está fuera del mapa porque el domingo se demostró la capacidad de movilización que tiene el FMLN y los respaldos que tiene el FMLN. No solo es la gente que estaba ahí, sino toda la gente que estaba conectada, viéndolo en la televisión, en las redes sociales, etcétera. Entonces nosotros estamos muy optimistas, estamos muy convencidos. Y esa demostración, los estudios que tenemos, pero sobre todo los ataques que estamos recibiendo son la mejor muestra de que estamos en remontada. Mira, si nosotros estuviéramos sin posibilidades, no nos estarían atacando, simple y sencillamente. Hay que respetar el debido proceso. Hay que hacer las cosas como se deben. Hay que procesar al que se deba de procesar. Hay que presentar casos sólidos para que estos no se vayan a caer en los tribunales. Y hay que respetar el principio de inocencia. Yo lo he dicho, no soy partidario de exponer mediáticamente a las personas. Esto no quiere decir ocultamiento ni mucho menos. Yo digo, la prensa hará su labor y tendrá acceso a los expedientes y a la información para que hagan su trabajo. Pero la labor de la Fiscalía es analizar los hechos, recolectar evidencia y llevarlo a los tribunales en caso de que esto proceda. O sea, no mediáticamente te refieres a hoy estás acá, no te vamos a ver acá. ¿Cómo va a fluir esa información institucional entonces? Bueno, las instituciones deben de ser abiertas a los medios, en la medida que esto, por lo menos en el caso de la Fiscalía, que estas no pongan en riesgo las investigaciones que se puedan estar llevando a cabo. La naturaleza de información de ustedes es mucho más delicada para poder decir que tiene que ser así, ¿no? Hay un principio básico en las investigaciones y es que estas deben de resguardarse mientras no sean judicializadas. ¿Cuál es la opinión que tienes, Raúl, como fiscal, ahora que desde luego se da una nueva orden de captura con relación a este caso? No estoy haciendo, insisto, condena a per se, simplemente es una información que está ahí y que quería conocer. Bueno, es una valoración que ha hecho el tribunal, ha ordenado esta detención, ¿verdad?, del expresidente y de su esposa. Pues esto va a seguir el mismo trámite que ha seguido todas las demás órdenes de captura. Ya tenemos una petición de extradición ante la Corte Suprema de Justicia. Estamos esperando que la Corte en pleno resuelva para decidir si el presidente puede ser extraditado o no. Y bueno, las demás órdenes también deberán de seguir ese rumbo de petición ante la Corte Plena para que ésta decida. Tenemos a la mano, desde luego, una situación de investigación. Tenemos otros ahí. ¿Van a seguir la investigación dentro del curso de la Fiscalía? Sí, las investigaciones se van a seguir. Las investigaciones se van a seguir, no van a parar. Se va a seguir recolectando las pruebas necesarias y se van a llevar a los tribunales para que estos las valoren y decidan lo pertinente. La labor de perseguir el delito, como lo manifesté, se mantiene. Esta no va a parar. Esa es la labor de la Fiscalía, brindarle tranquilidad y seguridad a las personas de que la impunidad tiene que parar en el país, y ese es un reto que tengo por delante. ¿Será su nombre fuerte en esa materia, digamos, de carácter para poderlo establecer? Totalmente, totalmente. Yo creo que cuando tú haces lo correcto, nunca te equivocas. Y vaya, la Fiscalía es una institución complicada. Si te moves para un lado te critican, si te moves para otro lado también te critican. Me lo decía Douglas en el ejercicio anterior. Mira, si pego acá, se enoja acá, entonces aquí no. Sí, pero entonces al final tú lo que tenés que hacer es lo correcto y con lo que tu conciencia quede tranquila de que obraste bien, ¿verdad? La ley es la que debe de prevalecer en este sentido. Bueno, el fenómeno de la violencia y la delincuencia sigue presente en el país. Las instituciones lo menos que podemos hacer es debilitar, y debemos, al contrario, de reforzar y de adaptarnos a los requerimientos que la sociedad está pidiendo hoy por hoy. Hay herramientas importantes, como tú lo manifiestas, el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones es uno de ellos. Y vaya, ¿qué reformas queremos pedir en ese tema? Son varias, pero quizás alguna que es importante es poder contar con más tiempo para utilizar esas intervenciones que se han podido captar y que se puedan utilizar en los procesos judiciales por más tiempo. Bueno, el tema de los recursos, que siempre está ahí, que es importante,
y sobre todo la buena coordinación que existe entre las distintas instituciones. Nos hemos reunido con el director de la policía, con el ministro de Seguridad, con la Corte Suprema de Justicia, y esa interacción que debe de existir entre todas las instituciones, entre toda la cadena del sector justicia en el área de seguridad, es básica para que la población pueda tener un buen resultado. Recordemos que hay como fases, hay etapas. Está la fase de investigación y captura de alguien, en el cual la coordinación entre policías y fiscales es básica, pero después nos toca judicializar los procesos, y es entonces a donde también debe de existir una sinergia, respetando la independencia de cada una de las instituciones, para que pues, se pueda tener también el resultado deseado. Se deja una fiscalía, yo encuentro una fiscalía con avances. Creo que el saneamiento de las instituciones debe de ser constantemente. Las instituciones deben de permanecer continuamente tratando de sanearlas para que trabajen en pro de la población. ¿Llevarás a cabo depuraciones en ella? Eso es algo que se analizará en su momento. ¿Vienen más cambios de lo que ya se conocen hoy en día? Las revisiones serán constantes y nosotros vamos a ir haciendo las evaluaciones pertinentes en su momento. Hablabas de la presunción de inocencia. Sí, es un derecho constitucional. Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia mientras no seamos condenados en un proceso judicial, y la Fiscalía, como garante de la legalidad, debe de respetar ese principio. Cada funcionario tiene su propio estilo de trabajo. ¿Será muy diferente al anterior? Yo creo que sí. En lo que no debiese de existir ninguna diferencia es en la férrea voluntad de combatir la corrupción, el crimen organizado y la violencia. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Éramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.